3 puntos de muchísimo mérito por conseguirlos contra el rival que es y por la forma también en la que llegan. Hoy hablamos ya en Proyecto Malaguista de lo que fue el Málaga-Granada en el Estadio de la Rosaleda. Pues lo hice la semana pasada y lo tengo que repetir en esta. 1, 2, 3 y al bolsillo. Y así es como esto funciona. El Málaga que vuelve a sumar de 3 en un partido de vital importancia. 1, porque era volver a ganarle a un equipo de la zona fuera del descenso. Encima un rival que está muy lejos del descenso como es el Granada. Y porque además encadenas 2 victorias de forma consecutiva, te estableces en los 49 puntos, acaricias la permanencia, aunque Sergio Pellicer lo decía con la boca pequeñita, que iba a estar en ese partido entre el Almería y el Eldense. Rafa, Guille, sois bienvenidos por aquí. Rafa, ¿la damos por cerrada o todavía...? Yo creo que es cuestión de tiempo. Honestamente, Salva, creo que si el Almería le gana al Eldense, el Málaga está salvado. Porque otra cosa diferente es que el Eldense diera la sorpresa hoy en Almería, se pone a 6 y si el Eldense te gana en el partido de la semana que viene, se pone a 3 y obviamente pues tendrías un mínimo margen, pero tendrías que currártelo hasta el final. Pero yo honestamente creo que las cuentas del Málaga, las que a mí me salen es que el Almería venza hoy ante el Eldense y en el momento que el equipo indálico se lleve la victoria, el Málaga viajará a Elda la semana que viene, sabiendo que le vale empatar y sabiendo que le vale ganar para que la salvación sea ya matemática. Lo peor, estoy convencido 100% de que lo ha pasado ya el equipo de Sergio Pellicer. Creo que el momento más crítico fue aquella jornada donde el Málaga tenía que jugar en Ipurúa y donde el Eldense tuvo la opción de poder ponerse con los mismos puntos que el Málaga, que por aquel entonces tenía 42, cuando el Eldense pierde en Amalata ante el Racing de Ferrol, y a partir de ahí yo creo que el equipo gana tranquilidad, sobre todo cambia su versión de la mala racha que tenía con esa segunda parte en Eibar donde consigue puntuar, y en estos 2 últimos partidos yo creo que ha demostrado de largo que el equipo le podrá faltar más calidad, más nombres, más posiciones, pero que creo que es un equipo que tiene garra y que sobre todo tiene un gran colectivo para merecerse la salvación en segunda división. Guille, ya se le preguntó en la rueda de prensa a Sergio Pellicer si era o no el mejor partido de la temporada. ¿Qué visión tuviste tú en la Rosaleda de lo que nos dejó ese Málaga-Granada? Para mí sí que ha sido el mejor partido de la temporada del Málaga, sobre todo la primera parte. Al final, la segunda, lo que más me gustó es que el equipo, lejos de encerrarse atrás y jugar a que no pasara nada, que es precisamente lo que hizo con el Club Deportivo Castellón y jugó con fuego en aquel encuentro. Ayer frente al Granada, los primeros 45 minutos me parecen los mejores de la temporada, un equipo muy superior, muy dominador. Recordemos, frente a un conjunto recién descendido de la Liga EA Sports y candidato al ascenso, de un rival con mucha entidad como es el Granada. Y luego, además, en la segunda parte el Málaga supo jugar con el resultado, apenas sufrió en cuanto a la concesión de ocasiones de gol y yo creo desde luego que es el partido más completo. Además, contestando un poco también a la otra pregunta, para mí la salvación diría que está ahora mismo al 90%, si no incluso más. Coincido con Rafa, depende de lo que haga el Eldense contra la Unión Deportiva Almería, pero si ocurre lo que todos esperamos, que sería lo previsible, que es que la Almería consiga la victoria en ese encuentro, para mí el Málaga ya tendría la salvación prácticamente cerrada. Oye, es de mérito lo que ha conseguido Sergio Pellicer y nos metemos ya de lleno de esta forma en el partido contra el Granada porque lo decía Rafa, apuntaba aquel partido en Ipurúa contra el Eibar, también las sensaciones aquel lunes santos, ¿no? Tras haber derrotado el Málaga contra el Huesca, donde las dudas empezaban a apoderarse de muchos, o al menos yo aquí hablo por mí, hay gente que sé que siempre ha sido fiel a mantener a Sergio Pellicer, ejemplo de Ignacio Pérez, ejemplo de Javi Muñoz, que cuando han pasado por aquí decían que pasase lo que pasase, Pellicer tenía que mantenerse en el banquillo, pero yo sí que era de los dudosos en el aspecto, no de que hubiese que echarlo tras el partido contra el Huesca, pero sí que si tú no eras capaz de ganar al Huesca, no eras capaz tampoco de puntuar en Ipurúa, quizá en el partido contra el Castellón había que hacer cambios. En este caso, el punto de Ipurúa, el punto contra el Eibar, termina haciéndose bueno en esa victoria contra el Castellón, pero Rafa, a mí me parece que es significativo el hecho de que, eso, el equipo daba la sensación de que se le había caído por completo a Sergio Pellicer. Y estamos viendo una muy buena versión del Málaga donde hay futbolistas como Lobete, La Rubia, que están jugando en una posición que no está siendo la habitual suya durante la temporada y están dando un muy buen rendimiento. Murillo también, creo que se ha sentado realmente bien al 11. Entonces, oye, mérito ahí también, hay que reconocerle a Sergio Pellicer que ha recuperado al equipo
en un momento muy complicado, que muchas veces cuando se dice el cambio de entrenadores para cambiar el ánimo y el chip de los jugadores, pues esto lo ha conseguido Sergio Pellicer sin tener que llegar otro nombre al banquillo. Ese es el gran mérito para mí de Sergio Pellicer. Yo honestamente lo pienso de verdad y esto es información, Salva. El Málaga en su momento ya estuvo sondeando diferentes opciones para su banquillo. Lo que salva a Sergio Pellicer, más allá de todo el trabajo que ha hecho durante toda la temporada, fue, repito, que el Racing de Ferrol le ganó al Eldense en aquel partido. Si el Eldense gana aquel partido y el Málaga pierde en Ipurúa, habría ido fuera, pero ese resultado más el punto y sobre todo la sensación que dejó en aquella segunda parte, yo creo que a Pellicer le permitió de largo el tener el merecimiento de afrontar el partido ante el Castellón, y ante el Castellón hace un buen partido y ayer ante el Granada lo mejora. Yo creo que la gran diferencia del partido de ayer ante el Granada, a diferencia de los partidos anteriores, es que se vio un equipo mucho más liberado, un equipo que pedía la pelota con más ganas, tenía más ganas de jugar y que yo creo que era totalmente consciente de que ayer, de verdad, y esto lo he dicho durante toda la semana, tenía mucho más que ganar que perder, porque al final jugaba ante un equipo de la parte alta de la clasificación que creo que tenía más responsabilidad de puntuar, aunque no lo demostró en el día de ayer en la Rosaleda, que el Málaga. El Málaga sabía que si ganaba dejaba la permanencia en una zona muy buena, que no voy a decir que hunda al Eldense, porque el Eldense todavía tiene que mirar también hacia el Zaragoza en esa posible salvación, pero que sí ve ya como la permanencia se reduce a una plaza para dos prácticamente, y creo que el Málaga hace ayer, yo estoy con Guille, la mejor primera parte de la temporada y en el cómputo global de los mejores partidos del año. El Granada apenas genera peligro, quizá un par de, bueno, la de Boyé de falta y un par que tuvo Borja Bastón en la segunda parte con centros que vinieron desde la banda derecha, sobre todo cuando entra Ricard Sánchez. Pero de verdad, creo que el Málaga hace un gran partido, la Rubia ha vuelto a crecer, me parece fundamental, porque creo que desde que tuvo ese pequeño problema al principio del año no estaba al nivel, salvo cuando ya lo ha demostrado ante Castellón y ante el Granada, porque la Rubia, el partido ante el Castellón, venía de tener una serie de intervenciones y una serie de partidos que no estaban convenciendo, pero ante el Castellón y ante el Granada ha vuelto a demostrar su gran nivel. Y yo a Pellicer, donde sí es verdad que le voy a dar toda la razón y le aplaudo, porque yo es algo que no he llegado a entender durante gran parte de la segunda vuelta, que es el poco protagonismo que ha tenido Diony Villalba, pero es que tiene todo el sentido del mundo que Chupete haya acabado y sea el titular de este Málaga en la punta del ataque. Ayer hace otro grandísimo partido, es verdad que no marca, pero fuerza el penalti, da 2-3 pases que son muy buenos para generar peligro y ocasiones para sus compañeros, y de verdad que me parece, dentro de todos los aciertos que ha hecho, como introducir a Murillo, como hacer ese equipo, esa alineación que puede tener una línea de 3 centrales, pero que puede pasar a una línea de 4 con Murillo en el lateral, pero yo le voy a dar sobre todo el mérito con Chupete, que me parece que está terminando la temporada con el primer equipo muy, muy bien. De hecho, es que antes de que entre Guille, con respecto a esto último de Chupete, es que él llega al primer equipo con la etiqueta de ser un delantero que había metido muchos goles en el malagueño empujándola. Y es cierto, tú te ponías a ver goles de Chupete y bueno, muchos goles pues eran de delantero de área, ¿no? De área pequeña, de estar bien posicionado. Claro, la duda es, ¿y ahora cómo va a rendir esto o cómo va a trasladar esto al primer equipo? El tema está en que, como tú bien apuntas, Rafa, sin hacer gol contra el Granada y contra el Castellón, es cierto que sí que hace gol, por ejemplo, pero sin hacer gol contra el Granada, muestra un abanico inmenso de recursos. Es decir, es un delantero que te recibe bien de cara, es un delantero que se posiciona, que juega de espaldas, que tiene la calidad para asociarse con los compañeros. A mí me parece que, insisto, es un delantero bastante completo y que seríamos injustos si lo etiquetamos solo como un 9 de área. Recuerdo en su momento que Ignacio Pérez, salvando mucho las distancias, me lo llegó a comparar con Karim Benzema, es decir, ese perfil de futbolista. No sé si tanto como esto, pero sí que es cierto que es un futbolista que fuera de área se mueve muy bien. Sí que puedo entender esa comparación desde el punto de vista de que lo que tú decías, Salva, Chupete en el filial, en tercera federación, ha sido un 9 de área que ha marcado muchos goles, y en el Málaga lo vimos precisamente frente al Granada, y yo creo que es el acierto y lo que justifica también la decisión de Pellicer de poner a Chupete en la punta de ataque en las últimas dos victorias del conjunto blanquiazul, que es un 9
que se sale del área, que es un 9 muy móvil, que creo que ha estado inmenso sobre todo en las descargas de juego, habilitando a sus compañeros para la llegada en segunda línea, sobre todo de David Larrubia desde la media punta. Y en cuanto a ese contexto de juego que ha buscado Pellicer, porque hay que recordar que Pellicer ha cambiado por completo el sistema táctico en los 2 últimos partidos, que han sido 2 grandes victorias del Málaga, poniendo a Antoñito Cordero como carrilero, cerrando con línea de 3, buscando un juego más directo. En ese aspecto, Chupete sí que ha estado inmenso, como decía, sobre todo en las descargas de juego y en la toma de decisiones, además, para que la Rubia pueda brillar en esa media punta. Además de esto, encima Chupete en el día de ayer frente al Granada provoca ese penalti que le da la victoria al conjunto blanquiazul. Y sí que puedo entender que en el Málaga, también por las necesidades del equipo y por el contexto táctico que ha provocado Pellicer en los últimos encuentros, Chupete ha sido mucho más que un 9 puro de área, sino que se puede parecer más a Benzema en el estilo de juego de salir del área y en asociarse más con sus compañeros. Pero bueno, en cualquier caso me ha hecho un poco de gracia la comparación, porque claro, es que estamos hablando de Karim Benzema. Bueno, al que se parece Chupete, que por eso le llaman así, es por Chupete Suazo. Es decir, el mote de Chupete viene por el que fue en su momento delantero del Zaragoza. Pero bueno, a mí me parece, no quiero entrar ni a comparar con ese tipo de delanteros. Yo voy a comparar con los delanteros que han formado parte de la primera plantilla del Málaga. Es que Chupete, que creo que tiene un margen de mejora tremendo por lo joven que es y por los pocos partidos que lleva en segunda división, que lo está haciendo bien, pero obviamente tiene mucho margen de mejora por delante. El año que viene, si continúa en el equipo, que lo va a hacer, va a tener ficha del primer equipo desde el primer día de la pretemporada, que eso ya es una forma diferente de gestionar una temporada. Y honestamente, yo creo que tiene mucho margen de mejora. Pero lo que te habla también es que quien tiene más margen de mejora todavía es la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol. Yo estoy ahí en mis pensamientos claramente, porque es que tú ves a Chupete y se te saltan las lágrimas y lo tienes que comparar con minutos que este año ha tenido Baturina o que ha tenido Sergio Castel. Es que Baturina haciendo muchísimo menos que lo que está haciendo Chupete, es que se le hicieron hasta canciones. De hecho, es que, Rafa, yo creo que hablando de la directiva y ya pensando también en la próxima temporada, dando por hecho que el Málaga lo tiene prácticamente cerrado, esto de la permanencia, creo que lo idóneo sería, de base, empezar con Chupete el año que viene suplente, porque ha llegado un futbolista que presumiblemente te va a garantizar 15-20 goles. Digo de base porque luego sabemos que el fútbol es cambiante, es decir, Chupete es un jugador que si lo demuestra, se lo gana en los entrenamientos y se lo gana en el campo, da igual el delantero que venga aquí, que sea Luis Javier Suárez de la Unión Deportiva Almería, que si Chupete trabaja más y te da mejor rendimiento, no vas a poner a Luis Javier Suárez por el hecho de llamarse Luis Javier Suárez, pero para que nos entendamos, que yo creo que al final uno de los puntos a tener en cuenta también de cara al curso que viene es ese 9 del que tanto se ha hablado esta temporada y que bueno, Dioni es el único que a mi parecer se salva de los que tenía ficha de primer equipo y Chupete pues porque te ha caído del cielo, que tienes una cantera que ahora hablaremos también de Izan Merino, evidentemente otro partido más de David Larrubia, que evidentemente ya no lo pensamos como jugador del malagueño porque no lo es, pero que también es chico de la cantera, Murillo al que hacías tú anteriormente mención, es decir, que al final la cantera ha terminado siendo una solución a problemas de la planificación deportiva del Málaga Club de Fútbol. No. Y eso ya suele ser habitual, independientemente prácticamente del director deportivo que forme parte del equipo, pero no quiero adelantar acontecimientos porque obviamente todavía el Málaga tiene que certificar su salvación matemática y en el momento que lo haga, ojalá en las cuentas de mi Excel propio que yo me hago, creo que va a haber 2 partidos, entre comillas, tranquilos en la Rosaleda ante el Sporting de Gijón y ante el Burgos, pero creo que va a haber tiempo para hablar, me parece a mí, y creo que ahora mismo, si yo tuviera que poner la mano en el fuego de quién creo que va a ser el delantero del Málaga Club de Fútbol, de los que está jugando en esta segunda vuelta, que va a seguir al 100% en el equipo la próxima temporada, y el único por el que pongo la mano en el fuego yo es Chupete. No pongo la mano en el fuego por Dioni. Veremos qué termina ocurriendo. Lo que sí parece claro también, de cara a lo que resta de temporada, Guille, e incluso pensando para el curso que viene, porque tienen contrato además los jugadores, y a mí es como más me están gustando, no sé si tú me lo compras o no. A mí dame a Lobete por izquierda y a la Rubia por dentro. Creo que esto les está haciendo, no sé si mejor a ambos, pero sí que estamos viendo que sacan a relucir de forma más sencilla sus virtudes, sus cualidades, porque Lobete puede picar al espacio con más facilidad que cuando juega por dentro, y la Rubia pues tiene esa capacidad para aglutinar mucho balón, para darse la vuelta, para organizar el juego del Málaga. Eso sí, yo creo que sería un error anclar a Lobete a la banda izquierda como extremo puro, y creo que sería un error no dejarle esa libertad de movimiento a David Larrubia, pero a mí, por dentro Larrubia, por fuera Lobete por izquierda,
es como más me están gustando en estos 2 últimos partidos. Sí, es que probablemente han sido 2 los mejores partidos del Málaga esta temporada, por lo tanto, lo que hemos visto sobre el terreno de juego avala lo que tú comentas, Salva. Yo creo que Lobete no es ni un extremo ni un delantero, es una cosa ahí un poco entre medias, pero sí que es verdad que yo creo que donde mejor rinde es partiendo desde la izquierda para luego tener esa libertad de movimientos, de poder incluso permutar también por dentro. Se entiende muy bien con David Larrubia y luego para mí es que el nombre diferencial del Málaga en los metros finales está siendo precisamente David Larrubia, no solo en los últimos partidos, sino que es que yo creo que es el futbolista con más calidad de todo el equipo a nivel técnico. Luego podrá estar más acertado, podrá estar menos, podrá tener mejores rachas de partidos o peores. Desde luego ahora en el tramo decisivo de la temporada, precisamente cuando el Málaga más lo necesitaba, es para mí el que está siendo el jugador diferencial, es el que está iluminando al equipo en esos metros finales, tanto filtrando pases como con jugadas de calidad, de tiralíneas y de sacar esa varita mágica a nivel creativo para filtrar el último pase en los metros finales. Y yo creo que en ese sentido Larrubia y Lobete para mí son 2 piezas angulares del Málaga para su proyecto de cara a la próxima temporada en la punta de ataque, independientemente de que, como tú decías, Salva, hay que fichar a un delantero sí o sí. Supongo que el club lo hará, ya se ha quedado corto en esa faceta en el mercado de invierno y al final el equipo pues ha llegado un poco con el agua al cuello a este tramo final de temporada, independientemente de la irrupción de Chupete, que evidentemente sí que va a continuar, se le hará ficha al primer equipo para el próximo curso. Yo coincido con Rafa, no tengo tan claro que Dioni vaya a continuar, a nivel de cifras probablemente lo merece porque es el máximo goleador del equipo de los delanteros y cada vez que sale rinde, pero sí que es cierto que en los últimos 2 partidos, a lo que ha jugado el Málaga, Dioni no te encaja. Lo cual habría que ver a qué tiene previsto jugar el Málaga la próxima temporada y si Pellicer va a seguir o no en el banquillo, que yo siempre he sido partidario de que termine esta temporada, independientemente de la situación en la que estuvo el Málaga hace 2-3 semanas, porque yo creo que quedando tan poco margen de tiempo con lo que ha demostrado Pellicer, que hay que recordar que es el técnico del ascenso y es prácticamente el que ha moldeado esta plantilla y el que mejor conoce a estos jugadores, porque muchos de estos jugadores vienen de la cantera y han sido entrenados por Pellicer en el fútbol base, digamos. De cara a la próxima temporada hay que ver si sigue o no Pellicer y en caso de que lo haga, ver un poco también qué jugadores pueden continuar bajo las órdenes de Sergio Pellicer, independientemente de la idea de juego que quiera llevar a cabo, que es que ha sido muy distinta en estos 2 partidos con respecto a todo lo que hemos visto en el resto de la temporada. A ver, yo no me quiero anticipar a acontecimientos como he dicho antes, pero es verdad que cuando ya ves la orilla tan cerca, teniendo 49 puntos y sabiendo que si el Eldense pierde en Almería, llegando a esos 50 de los que tanto se hablaba durante el año, llegarías a la permanencia matemática. Sergio Pellicer ayer hizo una rueda de prensa bastante interesante. Se le preguntó varias veces sobre el tema de, ya que está la permanencia tan cerca y como decía Salva, quería rehuir de que todavía quedan cosas por hacer, pero ya le empezaron a preguntar, aunque sea de forma mínima, por el futuro, ¿no? Porque el objetivo al final lo ha conseguido. Hay que ponerse en la piel de vivir va a vivir en Málaga, Sergio Pellicer. ¿Qué? Que vivir va a vivir en Málaga, dijo, que se vive muy bien en Málaga. Exacto. y que él va a vivir en Málaga. ¿Dónde se va a ir? Claro. Él dijo eso, pero al mismo tiempo dijo que tendría un comportamiento bastante más egoísta si estuviera en un club diferente al Málaga, ¿no? Como dando a entrever que él quiere continuar, pero que si el club toma otra decisión diferente, lo va a acatar. Y la va a respetar. Lo va a acatar, me refiero, tampoco sin mala cara. Obviamente yo creo que él quiere continuar porque es una oportunidad de seguir en el banquillo en segunda división, pero creo que este verano es un verano ya de verdad importante para el Málaga para plantearse otras cosas. Obviamente todo el mundo sabía que este año el objetivo tenía que ser el de la permanencia, por mucho que tengas un gran nombre y un gran escudo como el del Málaga Club de Fútbol, tú tenías condición de equipo recién ascendido esta temporada, subiendo como subiste, porque me parece que de las 4 plantillas, y lo sigo pensando, que subieron desde la primera ref, la tuya era la menos fuerte, por decirlo de alguna forma, y el equipo ha respondido a través del colectivo, dejando muchas veces la portería a cero, como ha ocurrido también en estos 2 últimos partidos, que creo que ha sido un elemento clave, pero hay que plantearse cosas. Yo, sobre si Pellicer debe continuar o no continuar la próxima temporada, me parece que va a ser un debate bastante más interesante en Proyecto Malaguista, en Radio Marca Málaga y en muchos sitios, que sobre si Pellicer iba a ser cesado o no cesado. Me parece un debate muy interesante porque creo que aquí hay muchas variantes abiertas. En el 11 ideal también se debatirá sobre eso, no me cabe la menor duda, con Guille Bermejo y compañía. Oye, hablabas, Rafa, precisamente de esa portería cero, hacía mención también al cambio de sistema en la línea defensiva anteriormente Guille.
Yo sí que debo de reconocer que ayer sí que vi más línea de 4 que línea de 5. También creo que va en relación a que el Granada en lo ofensivo le costó mucho, sobre todo en el primer tiempo. Esto es el buen hacer del Málaga, evidentemente vaya por delante. Y en el segundo tiempo, insisto, quizá cuando entró Puga sí que vi que Murillo se metió un poquito más hacia la zona de central, pero en líneas generales, alguna jugada puntual sí que es cierto que el Málaga cerraba con 3 y creo que se veía bastante claro, sobre todo en televisión, en el campo ustedes también me diréis, pero también vi a Murillo, pues eso, además si vemos un mapa de calor se ve mucho que ocupó zona de lateral derecho. No, ayer fue línea de 4, para mí, de forma clara durante la primera parte, durante gran tiempo de la segunda. Lo que ocurre que el Málaga cuando pasa línea de 3 centrales es porque el Granada también pasa línea de 3 Correcto. centrales. Sí. Porque el Granada, los últimos 3 cambios que hacen, entra Manu Lama, entra Reinier, y en ese momento lo que hace Escribá es quitar a sus 2 laterales, Rubén va fuera, Brau va fuera, entra Ricard, que está jugando este año en la segunda vuelta como doble lateral por delante del lateral defensivo o como carrilero como sucedió ayer, puso a Sitaisvili como carrilero en la izquierda y ahí sí pasó Murillo a zona de 3 centrales y creo que le vino muy bien al Málaga el emparejamiento Carril-Puga contra Carril-Sitaisvili porque estaba fresco y Sitaisvili es un jugador bastante insistente, pero ayer yo creo que fue línea de 4 y eso yo creo que es lo bueno que te aporta la presencia de Murillo. Al final el poder manejar, como dice muchas veces Pellicer en rueda de prensa, diferentes estructuras durante el partido y ayer lo demostró. Sí, sí, es tal cual. Oye, antes de pasar ya al podio y cerrar, un nombre propio. Si la semana pasada se hablaba de David Larrubia y su partidazo, el nombre que se repetía por muchos en el día de ayer es el de Izan Merino. Y aquí estamos viendo un mapa de acciones de lo que nos dejó Izan Merino en el partido contra el Granada. Lo rojo es la única pérdida que tuvo, un pase que falló, pero el resto ya estáis viendo, todo en verde o en azulito, que quiere decir que os recuperó balones, lo que está en verde son pases completados, los triangulitos en verdes regates completados, porque también ayer dejó regates. Y yo os quería preguntar sobre su partido, porque Izan creo que es un futbolista que durante la temporada ha tenido momentos donde claramente daba la sensación estar dentro del 11 de Sergio Pellicer, momentos donde ha dejado duda. El propio Sergio Pellicer, no sé si llegó a tener esas dudas, pero lo dejó en el banquillo de forma consecutiva con el tema este de la expulsión en Albacete. Parece que recibió una especie de castigo Izan Merino, pero oye, el otro día contra el Castellón muy bien, y en el día de ayer contra el Granada mejor todavía si cabe. Yo creo que el partido de Izan Merino se acerca bastante a la perfección, así lo estamos viendo aquí en su mapa de acción en el día de ayer, solamente falló un pase y yo creo que Izan Merino la mayor cualidad que tiene es que es un centrocampista que comete muy pocos fallos. No suele hacer virguerías, no suele hacer cosas especialmente llamativas o pases que rompan líneas, cosa que, por cierto, ayer en la segunda mitad fue todo lo contrario. Precisamente ayer yo creo que Izan Merino brilló no solo por ser un centrocampista cumplidor a nivel posicional como le caracteriza su estilo de juego, sino porque es que además ayer rompió líneas de pase, hizo conducciones, hizo regates. Fue un centrocampista además que aportó bastante en el juego de ataque también en campo rival, probablemente también porque su acompañante era Luismi, un poco que le podía guardar la espalda también en ese sentido, porque tiene unas características más defensivas que si hubiese sido acompañado por Manu Molina, podríamos decir, por ejemplo. E Izan Merino, yo creo que de los dos centrocampistas ahí en el doble pivote, en esa medular blanqueazul, fue un poco el que llevó la batuta del juego también en campo rival, que es algo que no hemos visto habitualmente de Izan Merino porque está más caracterizado por ser un centrocampista posicional. Ayer yo creo que es uno de los nombres más destacados del partido. Hace uno de sus mejores partidos a nivel individual también de la temporada y yo creo que el Málaga además eso lo notó. Yo creo que Izan Merino hizo un partido muy bueno. Honestamente, cuando desaparece del 11 después de esa expulsión de Albacete, donde yo creo que estuvo mal, o no fue inteligente, pero tampoco me parece una decisión como para dejarlo en el banquillo tanto tiempo. Estuvo torpe, aquella expulsión yo creo que era totalmente evitable y le costó caro al equipo en aquel partido, pero bueno, un error de que te puedes equivocar un día y ya está. 2 partidos le cayeron, ¿eh? Luego hay otros que... Bueno, sí, pero eso ya a mí me parece muy exagerado y me parece un error del comité arbitral. Sí. Digo, luego hay otros que casi parten piernas. Cofán ese día pegó un codazo tremendo y se llevó un partido. E Izan Merino, que se cayó al suelo y en la inercia de la voltereta para levantarse, impacta con la bota en la cara de un rival y acaba llevándose 2 partidos. En fin, cosas de los árbitros que nunca entenderé. Lo que sí entiendo
o creo yo, es que Izan Merino ayer hace un gran partido y sobre todo es lo que dice Guille y quería poner ahí mucho énfasis porque aquí estamos viendo que dio muy buenos pases, que tuvo un gran porcentaje de acierto en las entregas, pero lo que le voy a dar mucho mérito sobre todo a Izan Merino es que en la segunda parte interpretó el partido muy bien. El Granada al final empezó el partido con Ongla, Sergio Ruiz y Gonzalo Villar. Escribá quita a Ongla en el descanso y mete a Borja Bastón, pasa a jugar con 2 delanteros y yo creo que algo donde sufren muchísimo tanto Sergio Ruiz como sobre todo Villar es cuando tienen que perseguir a un centrocampista del rival, porque al final son jugadores acostumbrados a tener el balón, a tener la posesión. Sí, claro, tú tienes un centrocampista enfrente tuyo que recibe, que te busca, que te gira, que te supera y que te hace recular, eso es lo que al final hace sufrir mucho a centrocampistas como Sergio Ruiz o Gonzalo Villar, porque ya el tiempo que tienen que emplear para correr detrás de ti, para defenderte, para hacer falta, es físico que gastan, frescura que pierden cuando tengan el balón, porque ahí sí creo que son jugadores muy determinantes para la categoría, e Izan Merino me parece que hizo un partido fantástico. Y aquí le voy a dar el mérito a Sergio Pellicer y le voy a dar el demérito a Sergio Pellicer, porque creo que Izan Merino, que está jugando muy bien y que está destacando también muy bien, es porque venimos de la comparación de que incomprensiblemente Sergio Pellicer le ha dado titularidades a Juanpe antes que a Izan Merino. Porque ha habido partidos donde Juanpe incomprensiblemente ha sido titular y hasta que no lo quitó en el partido ante el Eibar, donde Juanpe hizo pases impropios, de verdad, del fútbol profesional y entró Izan Merino, yo creo que el equipo no ha mejorado. A mí no me parece nada casual que parte de la mejora del equipo, y aquí lo digo de verdad, y Pellicer creo que también lo señaló acertadamente, que esto no solo es táctica ni solo son estructuras, que esto al final muchas veces es incluso más básico, que pertenece a los jugadores. Y a nivel de jugadores, Izan Merino, por la edad que tenga, por tener menos experiencia y todo lo que tú quieras, pero Izan Merino mejor futbolista a día de hoy de largo que lo que es Juanpe. Que por cierto, no nos vamos ya a parar en este nombre, pero hablando de oportunidades a jugadores que a uno le llaman la atención, a mí ayer se me vino a la cabeza el meme este cuando tuvo la que tuvo Yanis de viven en un country. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Juegan con la pelota perfectamente hinchada. ¿Cómo vas a fallar esa? ¿No? Eso me puede pasar a mí con la panza que tengo, ¿no? A un tío que vive del fútbol, en fin. Pero bueno, que oye, por cerrar, podio para ustedes, top 3, ¿con qué os quedáis en el día de ayer en ese partido entre el Málaga y el Granada? Empieza Guille, si te parece, va Rafa y cierro yo. ¿Lo veis así bien o cómo queréis? Vale. Lo veo bien. Pues mira, yo mi top 3 te lo pondría en este orden: Chupete, Izan Merino y David Larrubia. Perdón el disclaimer. En este orden, ¿cómo? ¿De top 3 a top 1 o de top 1 a top 3? No sé cómo lo sé. Claro, no, te has dicho en este orden, es decir, No, ¿cuál es tu orden? En este orden, de mejor a peor. O sea, para Chupete mí el hombre 1. Chupete 1 para mí es el hombre del partido para el Málaga, ¿vale? Chupete. Después te he dicho Izan Merino. Y por último, David Larrubia. David Larrubia es que me parece que hace unos 45 minutos de escándalo, pero baja mucho en la segunda mitad. O sea, creo que Chupete No sé yo y Izan Merino fueron más consistentes en el cómputo general de los 90 minutos, para mí. Opinión. Y luego... Opinión. Para mí el segundo tiempo, o sea, a mí el primer tiempo de la Rubia, claro, veníamos de ver lo que vimos contra el Castellón, era muy difícil replicar eso, pero a mí el primer tiempo de la Rubia no me parece malo, tiene alguna contracción muy buena, pero en el segundo, con el Málaga es cierto que quizá viviendo ya más lejos de área rival, tiene varias conducciones, bueno, la de Yanis es de David Larrubia. Sí, la Rubia hace un partido inmenso para mí, pero claro, es lo que tú dices, en el segundo tiempo el contexto es muchísimo más favorable para la Rubia o para el propio Izan Merino, como bien apuntaba Rafa Alcaraz en este caso, porque claro, es que el Granada en el segundo tiempo se descompone a nivel defensivo ya desde el paso por vestuarios con el cambio que hace de meter a un delantero y quitar a un centrocampista. Era un contexto muchísimo más favorable, el Málaga iba por delante del marcador, simplemente tenía que proteger esa ventaja y tenía espacio para correr, incluso tuvo oportunidades para sentenciar. Pero yo en este caso... Creo que la Rubia, cuando el partido estaba difícil para él y tenía que ser decisivo para el Málaga, fue en la primera parte, que es donde creo que estuvo a un nivel inmenso. Y yo creo eso, Chupete y Izan Merino, me pasa lo contrario con Izan Merino. Yo creo que Izan Merino, de hecho, estuvo todavía mejor en la segunda parte que en la primera, pero como digo, obedece al contexto del Granada. Yo me voy a quedar con estos tres futbolistas. No les voy a meter en el top 3, pero sí que voy a mencionar los tres centrales, Murillo, Nelson Monte y Einar Galilea. Estuvieron inmensos, pero inmensos.
Y yo creo que, como bien decía también antes Rafa, un poco la falta de gol del Málaga, que al final estamos viviendo de un delantero de tercera federación, se sostiene en los últimos partidos con el hecho de mantener la portería a cero, donde los defensas del Málaga, ayer volvía Nelson Monte al eje de la zaga, pero Einar Galilea, por ejemplo, que está en los dos partidos, han mostrado un nivel brutal en área propia, sobre todo para que Alfonso Herrero pues, pueda mantener la portería a cero y que el Málaga haya sumado los 6 puntos. Es algo fundamental para este equipo. Bueno, mi podio, yo lo voy a hacer al revés que Guille, ¿no? Que yo creo que da más emoción empezar por el tercero y acabar por el primero. Voy a dar un out of context. Cuarta posición para Antoñito Cordero, que no lo hemos mencionado, pero fue el autor del tanto ayer de penalti. Pero para Bien mí, tirado el penalti. para mí una cosa te voy a decir, Rafa. Ya no solo por el penalti, creo que fue un buen partido de Cordero. Es decir, creo que Cordero ayer trabaja, tiene alguna que otra recuperación también en campo rival muy bueno. De Cordero Sí. en los que se baja al barro a trabajar, que está muy bien que lo haga. Sí. Totalmente, y aparte, tú ten en cuenta que Cordero ayer, es cierto que estamos hablando, ¿no? De que falló la puntería en todos, porque todos tuvieron ocasiones para poner como mínimo el segundo, pero Cordero sí es cierto que en la primera parte es quien tiene las ocasiones más claras, sin lugar a dudas. Para mí, es verdad que Chupete tiene una en la segunda parte que Mariña hace un paradón brutal. La de Lobete, cuidado, Pero la de Lobete, que no, el Málaga tuvo clarísima. Es que, yo te digo en serio, estamos hablando de este partido así, de merecimiento del Málaga, porque creo que fue un partido de verdad para ganarlo 4-0 fácilmente, Sí. pero si el Granada llega a meterla de bastón, que no hizo nada, o la falta de Lucas Follé, y empatas este partido es para matarte, con todas las que tuviste, con un equipo, el Granada en este caso, que se partió, que yo creo que buscó la locura por si en algún momento ellos pudieran meter y el Málaga no, porque sí creo que en la mente de Escribá está, tengo más calidad ofensiva que ellos a nivel de finalización, pero vamos, que el partido que hizo el Málaga fue muchísimo mejor. El podio, que no se me olvida, top 4 Cordero, que más allá del gol creo que hace un muy buen partido y que lleva 2 buenas actuaciones, yo creo que demostrando compromiso con el Málaga, aunque sabemos que está más fuera que dentro de cara a la próxima temporada. Top 3, yo voy a poner a Chupete, porque es verdad que no marca, básicamente para mí, gracias a Mariño, pero hace un auténtico partidazo y además fuerza el penalti, donde Loic Williams, hay que decirlo, tiene mala suerte, pero donde Chupete también es listo, porque sabe que Loic Williams no estaba viendo a su espalda y que podía cometer el error que comete, que acaba en un penalti tan claro como tonto. Y en el top 2 pongo en este caso, a Izan Merino, y el top 1 del podio para David Larrubia, que para mí hace un gran partido y discrepo con Guille. Yo creo que juega mejor en la segunda parte que en la primera, porque decimos, es un contexto más beneficioso para la Rubia, pero es que la Rubia a lo largo de la temporada ha tenido contextos beneficiosos que no ha aprovechado. Ayer sí lo aprovechó, ayer sí lo demostró y para mí hace un auténtico partidazo. Y además, creo que en la posición número 1 del podio, tanto para mí como para Loic Williams, está la Rubia, porque vamos, no sé cuántos caños le hizo la Rubia a Loic Williams. Eso te iba a decir, que en el segundo tiempo yo creo que la Rubia generó bastantes más en la Rosaleda que en el primero, Eso tal cual, es que el segundo tiempo fueron highlights, o sea, fueron highlights, que está muy bien, que la Rubia es buenísimo, pero eso fueron caños, ruletas, o sea, gestos técnicos, pero yo creo Chaval, que en cuanto a ser pero fueron útiles, su equipo, es no la como Kevin. No, pero totalmente, totalmente. La Rubia es muchísimo más futbolista, totalmente. Guille, chaval, que los que pagan la entrada quieren ver eso, quieren ver a David Larrubia tirando su ruleta, tirando su caño. Yo creo que eso al final es lo que pone a la Rosaleda en pie. Y yo creo que David Larrubia es un jugador que en el campo se disfruta el doble que en persona. Y lo digo, que en persona. Que en el campo se disfruta el doble que en la tele. Sí. De hecho, lo digo viniendo del partido contra el Castellón, que lo pude ver en la Rosaleda. El del Granada lo tuve que ver en televisión y además a las 2 de la mañana terminé de ver el partido, por lo que iba con un ojo abierto y el otro cerrado casi, pero lo acabas de terminar de ver. Ahora entiendo el por qué me ha dicho Salva que hasta las 4 no ha podido dormir, hombre. Con la Rubia haciendo esas cosas, ¿cómo va a dormir? Eran las 4 de la mañana y yo no me podía acostar. Y sí que es cierto que yo creo que David Larrubia me alteró un poco, me alteró un poco, sí. Fue una peli más 18 a las horas altas de la noche. En fin, dicho lo cual, mi top 3 y por cerrar... Salvador las prefiere rubias, ¿no? Bueno, vamos a correr un tupido velo por aquí. Y no que vaya que además vea esto Aitano y diga, ¿cómo que las prefieres rubia? Que yo soy morena. Venga, anda, rápidamente, mi top 3, en el número 3 me quedo con
David la Rubia, precisamente, me voy a quedar con la rubia, ¿eh? En el top número 2 yo me quedo con Izan Merino y el top número 1 para mí es de Chupete, es decir, es lo que ha dicho precisamente vale. Guille Bermejo, efectivamente, y yo eso, le doy mucho valor al partido de Chupete porque sin marcar gol tiene dos ocasiones buenísimas, una que sí que creo que es más error suyo, que es la primera que remata de cabeza, la segunda que creo que es paradón de Mariño, el balón que ajusta al palo y cómo se lanza el guardameta del Granada, y luego, bueno, el penalti que provoca y lo que he comentado ya anteriormente, la forma que tiene de asociarse cuando recibe y tiene la portería de cara para conducir, porque el penalti, es cierto que nos quedamos con lo que dice Rafa, de que mete la bota y que está muy listo y que todo muy bien, pero la jugada inicia, Rafa, con una conducción de Chupete que empieza a meterse, Por la derecha, Sí. y termina sacando ese penalti, que es un poco lo que ocurrió contra el Castellón, partido en el que él recibe de cara, empieza a conducir y termina definiendo desde fuera del área, con ese punto también de fortuna que tocó en un jugador del Castellón. Señores, más de media horita de post, en este caso hablando del Málaga-Granada. Y aquí es lo que tenemos, esto es lo que hay. El Málaga que ganó contra el Granada, 1-0, victoria que gusta, partido no sé si perfecto, pero casi perfecto. Y ya comentaba anteriormente Guille que la mejor primera parte de la temporada, cosa que puedo comprar, teniendo en cuenta, uno, el resultado que fue a tu favor, porque había habido partidos muy buenos, como contra el Racing de Santander, pero pierdes. A mí me parece que es el partido comparable. Y luego también por el rival, porque alguno dirá, oye, pero y al Eldense que le pegamos un señor baño, no te quito un pero el Eldense cuando vino a la Rosaleda además para mí era mucho peor el Eldense que este actual Eldense. Así que, señoras, señores, lo dejamos por aquí, vuestro turno, caja de comentarios y nos decís qué os pareció el Málaga en el partido.